buenas tardes. En esta oportunidad se va a exponer lo que es el tema de la descripción de las actividades de un presupuesto ambiental, por lo que en este caso, como dice bien el título, vamos a exponer las descripciones de cada uno de los ítems que compone un presupuesto para ver qué actividades se realizan en este. En este caso, el proyecto es la ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable e instalación del sistema de alcantarillado para la zona de Belén. El proyecto se ejecutará en una zona urbana, como se sabe, allá se puede ver BPT y se ubica en la región Loreto, en la provincia de Maynas, en el distrito de Belén. Este es el plano de ubicación y localización, donde podemos ver los diferentes zonas donde va a afectar el proyecto. Bueno, en este caso el proyecto va a afectar a todo lo que está marcado en esta parte, a Belén Baja, a diferentes caseríos y demás. Esta es la tabla de presupuesto ambiental que yo he escogido para describir las actividades. En este caso podemos ver que tenemos medidas de prevención y mitigación, tenemos programa de manejo de residuos sólidos, programa de manejo de residuos sólidos también, pero lo hemos separado porque acá se ve alquiler de 10 baños, bueno, más que nada es alquiler y transporte, y en este caso se enfoca más en el tema de actividades, de cómo tenemos que mitigar estos residuos. De ahí tenemos también programa de monitoreo ambiental en ejecución, en la etapa de cierre. También tenemos el plan de participación ciudadana, el plan de seguimiento y control, contingencia, cierre y abandono, lo que nos da un presupuesto total de 665.731.98. He elaborado este gráfico comparativo, donde podemos ver que el mayor porcentaje es de presupuesto se lo lleva el programa de manejo de residuos sólidos, por lo que en este trabajo nos hemos enfocado más describiendo las actividades que se van a realizar para este programa. Para el primer ítem, que se llama medidas de prevención y mitigación, se han descrito diferentes impactos en diferentes etapas del proyecto. En este caso voy a explicar lo que es la etapa de ejecución. El impacto que se ha identificado de manera superficial, podemos decir, ya que yo no he ido a la zona, es en el suelo. Tenemos generación de residuos de obra, por ejemplo tenemos cemento, arena, bolsas de aceites, envases, etc. La actividad causante, que en este caso va a ser obras auxiliares o temporales, por ejemplo el campamento, el almacén, el patio de máquinas y demás. ¿Qué tipo de medida vamos a dar para este impacto? En este caso he dado 3 medidas preventivas y 2 que son preventiva y correctiva. La primera medida propuesta es que se va a emplear un plan de manejo de residuos sólidos. El ámbito de aplicación es en el campamento. Este plan de manejo de residuos sólidos va a ser de manera preventiva para prevenir este impacto. El siguiente es de manera preventiva correctiva, lo cual la medida propuesta es en que se reducirá la generación de residuos sólidos mediante la reutilización. También el ámbito de aplicación va a ser en el campamento y es un tipo de medida preventiva y correctiva, ya que si no se previene, esta medida propuesta va a corregir este impacto. La siguiente es medida que yo propuse es que se deben clasificar los residuos sólidos en contenedores metálicos. Añadiendo también a podemos poner que los contenedores metálicos tienen que estar identificados de acuerdo a colores, y previamente se tiene que hacer una capacitación a los trabajadores de la zona y a las personas que están en la zona, ¿no? El siguiente impacto identificado es el aire. En este caso el impacto es la generación del polvo o material particulado. La actividad causante también es obras auxiliares o temporales, que va a ser en el campamento, en el almacén, patio de máquinas y demás. 3 medidas he propuesto y las 3 son preventivas. La medida propuesta es que se va a reducir la emisión del material particulado con agua en las superficies.
En este caso el ámbito de aplicación es en el campamento. Esta medida propuesta es, por decir en modo coloquial, en cristiano, es que debemos echar agua a la superficie del suelo para que este no levante polvo por ejemplo, por las máquinas, por el mismo paso de las máquinas, por excavaciones y demás. La otra medida es, para controlar la excesiva emisión de gases, se exigirá que los vehículos presenten un certificado de mantenimiento no menor a 3 meses. Y el ámbito de aplicación es en el campamento. En este caso es de manera obligatoria, ya que, como sabemos, la contaminación ambiental está avanzando progresivamente y es una medida obligatoria requerir un certificado de mantenimiento a los vehículos que van a estar trabajando en la zona, para que este certifique que los vehículos no están añadiendo más contaminación a nuestro medio ambiente, sino que se está previniendo la emisión de los gases contaminantes. Bueno, la siguiente medida en el aire es generación de ruido. La anterior era emisión de gases contaminantes, que es de los vehículos. Ahora es generación de ruido. Es de manera preventiva. En este caso, la medida propuesta es que se va a evitar el uso excesivo del claxon de los vehículos y se exigirá el uso de silenciadores y vehículos en buen funcionamiento. Bueno, ya que no podemos evitar mucho el uso del claxon, se va a tratar de reducir el uso de este, ¿ya? Porque, por ejemplo, los vehículos van a estar constantemente van a estar constantemente ahí, y el claxon sirve para que las personas estén a salvo de algún tipo de accidente, por lo que se va a tratar de evitar este tipo de impactos. Y también el ámbito de aplicación va a ser en el campamento. La siguiente es flora. El impacto es el retiro de especies ornamentales nativas e introducidas. En este caso, la actividad causante son obras auxiliares o temporales en el campamento, almacén, patio de máquinas, etc. El tipo de medida es de preventiva y correctiva. La medida propuesta es que se va a limitar el desbroce y el retiro de plantas en el ámbito del campamento, y el ámbito de aplicación es en el campamento. La siguiente es en fauna. El impacto identificado es la afectación leve y temporal del ecosistema, por ejemplo, aves, perritos, gatitos y demás, por la generación de ruidos. La actividad causante son las obras auxiliares o temporales también, en el campamento, almacén, patios de máquinas, etc. El tipo de medida es preventiva, y la medida propuesta es que se restringirá el área de ocupación al campamento. El ámbito de aplicación es en el campamento. El impacto identificado en salud pública es el malestar público por la generación de ruido, polvo y residuos sólidos. En este caso la actividad también es la misma. El tipo de medida es preventiva. La medida propuesta es que se restringirá las acciones al interior del campamento de manera preventiva, y el ámbito de aplicación es en el campamento. La siguiente es el empleo. En este caso el empleo es un tipo de medida maximizadora, ya que el impacto es positivo porque se va a incrementar la oferta de empleo en la zona. La medida propuesta es que se debe contratar personal de la zona. El impacto identificado en lo que es suelo, para lo mismo, el impacto identificado es erosión, alteración de la estructura del pavimento y el suelo. El tipo de medida es preventiva. La medida propuesta es que se va a utilizar ruedas de caucho a fin de cuidar el pavimento. En este caso el ámbito de aplicación es en las vías. Seguimos en la etapa de ejecución y se puede mostrar más listas de todos los impactos ambientales que puede generar nuestro proyecto en la etapa de ejecución. También el tipo de medida, qué actividades nosotros debemos realizar para tratar de prevenir o corregir estas medidas, y el ámbito de aplicación. Ahora vemos lo que es la etapa de operación y mantenimiento, en la etapa cierre y ejecución, y en la etapa de abandono. Por ejemplo, en la etapa de operación y mantenimiento, en suelo tenemos la generación de residuos sólidos por la rotura de pavimentos y excavación en las reparaciones de las redes. En este caso es un tipo de medida preventiva correctiva y se va a deber a la causa de operación y mantenimiento del sistema de agua potable. La medida correctiva o preventiva es que se va a limpiar el área afectada y se proseguirá con la correcta disposición de los residuos generados. En este caso la zona de aplicación es en el área de influencia del proyecto. Para cierre y ejecución, por ejemplo, tenemos en aire
tenemos ruidos a consecuencia de la demolición de las instalaciones temporales. En este caso es en el ámbito o es en el retiro de instalaciones temporales, equipos y materiales que sobran. El tipo de medida correctiva, en este caso explicar esta medida. La medida de aplicación es los equipos mecánicos deberán encontrarse en buenas condiciones de funcionamiento, y el ámbito de aplicación es en el campamento de obra. Para la etapa de abandono tenemos, por ejemplo, lo que es aire. Tenemos ruidos, humos, gases y polvos a causa de la demolición de las obras que antes ya se había hecho. Por ejemplo, el patio de máquinas, se va a demoler todas las infraestructuras temporales que se había tenido para la ejecución de la obra. En este caso tenemos una medida correctiva. Se va a proceder a la limpieza, acondicionamiento y restauración de los suelos a sus condiciones iniciales. En este caso el ámbito de aplicación es en el fin de la vida útil. En este caso, retratando aquí, dice limpieza, acondicionamiento y restauración de los suelos en sus condiciones iniciales. Como se sabe, el proyecto, ni bien inicia el proyecto, los trabajos de ejecución de obra, se tiene que entregar el campo igual a como se encontraba inicialmente. Por ejemplo, si hemos hecho caer aceite al suelo, nosotros tenemos que retirar ese suelo y traer un material de relleno para reemplazar este suelo y dejarlo en las mejores condiciones posibles o condiciones iniciales. En este caso el ítem 2 trata del programa de manejo de residuos sólidos y líquidos, que es el que tiene más porcentaje de dinero en nuestro presupuesto. Vamos a separar en residuos sólidos y en líquidos. En este caso vamos a explicarlo con residuos sólidos. Los objetivos que yo planteé son: siempre se debe mantener un registro de los volúmenes de residuos sólidos que son generados, en este caso en la zona del proyecto. El siguiente es eliminar o minimizar los impactos que son generados por el desecho de los residuos sólidos, promoviendo así la salud de la población que se encontraría afectada por el proyecto. La siguiente es adaptar adecuadamente los residuos sólidos rigiéndonos con la normativa nacional. Las actividades que se van a realizar. En este caso, para la clasificación de los residuos. Los residuos van a ser clasificados en 3 tipos: residuos domésticos, residuos de construcción y residuos peligrosos. Los residuos domésticos, generados a causa de las actividades en la etapa de ejecución, que sean similares a las actividades domésticas, tales como restos de comida, restos de limpieza, restos de aseo personal, trapos, etc. Por ejemplo, los desechos generados por los trabajadores que residen en el campamento, desechos generados por las cocineras que residen en el campamento y demás. Residuos de construcción. Por ejemplo, tenemos restos de ladrillo, tenemos restos de tuberías, tenemos restos de envases, tenemos restos de concreto, pavimentos retirados y demás. Cabe recalcar que este programa de manejo de residuos sólidos y líquidos del proyecto, este programa maneja el objetivo principal de adquirir un buen desenvolvimiento en cuanto al control y al manejo de los residuos generados por el proyecto en sus distintas etapas. Para residuos peligrosos tenemos estos residuos que contengan agentes peligrosos, que sean corrosivos, reactivos, explosivos o tóxicos. Por ejemplo, tenemos recipientes, suelos contaminados ya retirados, restos de aceites o lubricantes y demás. Para el almacenamiento de estos residuos se describen las siguientes actividades. Cada depósito será debidamente rotulado. También se debe disponer de un rotulador indicando el lugar de acopio para residuos de construcción. Bueno, en este caso este es una parte muy importante. Para residuos domésticos, en este caso estos residuos van a ser almacenados en lugares que cuenten con depósitos y bolsas herméticas, los cuales tendrán una ubicación estratégica. En este caso puede ser donde se observe la generación de este residuo. Después de su llenado, del llenado de estos depósitos, estas bolsas se van a llevar a los puntos de acopio para que se entreguen posteriormente al camión recolector. Residuos de construcción. Estos residuos de construcción serán amontonados en áreas que estén acondicionadas para estos residuos, cubriéndoles cuando llegan a una cierta altura con una tolva para evitar su dispersión. Los residuos peligrosos. Estos residuos serán almacenados en depósitos cerrados y especialmente para estos residuos, únicamente para estos. En este caso se debe tener
un manejo muy cuidadoso de estos residuos, ya que son muy contaminantes para nuestro medio ambiente. En el registro de los volúmenes se llevará un registro de los volúmenes de residuos generados por cada tipo de residuo clasificado, ya sea residuo doméstico, residuo construcción o residuo peligroso. Estos se llevarán en formatos que el especialista crea conveniente, pero tendrá en cuenta que sea de fácil entendimiento. También este registro será consignado en el cuaderno de obra. Disposición final de los residuos. Por ejemplo, los residuos domésticos serán dispuestos en el relleno sanitario que se encuentre más en la zona. Los residuos de construcción serán dispuestos en lugares autorizados por el municipio de competencia, en este caso sería el municipio distrital de Belén. Residuos peligrosos. Estos residuos serán almacenados en depósitos cerrados y serán entregados a empresas especializadas en la recolección y disposición final de estos, ya que para manejar este tipo de residuos peligrosos debe ser, valga la redundancia, manejado por profesionales que sepan qué hacer y qué disposición final van a tener estos residuos. Residuos líquidos. Los objetivos. Los objetivos para los residuos líquidos es la eliminación y minimización de los impactos que generan a causa de los residuos. También es adaptar adecuadamente los residuos dirigiéndonos con la normativa nacional. Clasificación de los residuos. En este caso vamos a clasificar en dos tipos de residuos líquidos: las aguas residuales domésticas negras y las aguas residuales domésticas grises. Las aguas residuales domésticas negras serán generadas a causa de las actividades fisiológicas de excreción en los servicios higiénicos. Por ejemplo, tenemos el uso de los urinarios y de los baños portátiles. Estos residuos líquidos se llamarán aguas residuales domésticas negras. Las aguas residuales domésticas grises serán generados a causa del aseo personal, por ejemplo, el lavado de pies, lavado de manos, el tomar una ducha y demás. El almacenamiento de los residuos. Las aguas residuales domésticas negras, en este caso, como podemos entender, el proyecto trata de es un proyecto de abastecimiento de agua y alcantarillado, por lo que nosotros debemos tener en cuenta que esta población aún no cuenta con estos servicios de abastecimiento y alcantarillado, por lo que se deberá minimizar la generación de estas aguas residuales en los baños portátiles y se esperará la entrega al camión que se encarga del transporte de estos residuos. Aguas residuales domésticas grises. Estas aguas, como podemos ver, no son muy contaminantes para nuestro medio ambiente y lo podemos utilizar lo que es para riego, para echar el agua a la superficie del suelo para evitar polvo y demás, entendiéndose por esto que estas aguas no van a ser tratadas, sino más todo lo contrario, van a ser utilizadas para el beneficio del proyecto. El registro de volúmenes. Se llevará un registro de los volúmenes colectados de aguas negras en los baños portátiles. En este caso también este registro tiene que ser manejado por un especialista profesional. El transporte y la disposición final. Esta actividad se ejecutará para las aguas residuales domésticas, como bien se ha dicho. Se recogerá mediante el uso de camiones hidrojet. El tercer ítem trata sobre el programa de participación ciudadana. La primera descripción es: se realizarán reuniones con el personal del proyecto al inicio de la construcción de la obra para capacitarlos acerca de educación ambiental y que de esta manera ellos obtengan buenas prácticas ambientales y la pongan en ejecución en lo que es la población. El segundo ítem es que deberá haber comunicación con la comunidad afectada antes, durante y después del proyecto. Se capacitará un personal que sea de la misma zona para que éste actúe como relacionador comunitario a fin de que la población asimile de la mejor manera la aceptación de este proyecto. Este relacionador comunitario se va a encargar de establecer comunicación con su población con el fin de brindar información acerca del proyecto, los beneficios que van a obtener los pobladores de la zona, los impactos positivos, los impactos negativos que va a traer este proyecto y demás cosas. Programa de seguimiento y control. Los objetivos son que se hará un seguimiento a las afectaciones imprevistas, se verificará el cumplimiento y la efectividad de las medidas de prevención, mitigación y control. Medidas de seguimiento. Se hará un seguimiento al cumplimiento del plan de manejo ambiental, elaborando un informe bimestral de monitoreo ambiental
el cual deberá ser realizado por un especialista. En este caso se recomienda que el especialista sea ambiental. La supervisión y revisión de este informe será llevada a cabo por el Ministerio de Vivienda y en este caso el SEDA Loreto. 4. Programa de seguimiento y control. Los riesgos. En este caso, los riesgos se identificarán los riesgos predecibles a los que estaría expuesto en las etapas de ejecución, operación y mantenimiento del proyecto dentro de la zona de influencia, por lo que se identificaron los siguientes. Se han identificado 3 tipos de riesgos en este proyecto, aunque pueden haber más. Por ejemplo, el riesgo de corte de luz, también podemos tener riesgo de fuego, pero como ya lo vuelvo a repetir, mi persona no ha ido a la zona, a la obra, y no podría decir exactamente cuáles van a ser los riesgos. En este caso puse riesgo de inundación porque, como se vio en el mapa, la zona está cerca a un río, por lo que estaríamos en un riesgo. Podría generarse por crecidas del río que está al borde de nuestra zona de proyecto, como se observa en el plano de ubicación y localización. Esta inundación es cíclica, por lo que se lleva a cabo entre los meses de diciembre a mayo. Este riesgo se clasificó como un riesgo moderado. Riesgo de accidentes laborales. Los accidentes siempre pasan en cualquier proyecto, por lo que esta no es la excepción, ya que pudiera darse que en las instalaciones de la red de agua y alcantarillado, en la construcción de los reservorios y en demás tipos de actividades que consta nuestro proyecto, porque este riesgo se ha calificado como bajo, teniendo en cuenta que se contará con un especialista en contingencia que guíe y capacite a los trabajadores sobre estos temas. También se debe contar con un especialista en seguridad laboral, el cual deberá capacitar muy bien a los trabajadores de la zona para que estos eviten estos tipos de accidentes laborales. El riesgo de movimientos sísmicos. Como sabemos, el Perú se encuentra en una zona sísmica, por lo que nuestro proyecto también se encuentra en una zona de riesgo sísmico, y bueno, hemos calificado este riesgo como un riesgo moderado. Planes de contingencia. Se mencionarán los planes de contingencia realizados, estableciendo las medidas que se adoptarán antes, durante y después de cada uno de los eventos que ya se explicó. En este caso, para lo que es inundación, antes, por ejemplo, tenemos que se va a hacer un comunicado a los centros de salud informando que la obra ya se va por iniciada, para que estos se encuentren preparados frente a cualquier emergencia. Durante, no debemos cruzar a pie una corriente de río que sobrepase las rodillas. Después, no tocar ni acercarse demasiado cables eléctricos o postes caídos. La siguiente actividad es: se deberá realizar una reunión donde el objetivo principal sea el de organizar con los vecinos brigadas para atender una emergencia, y en este caso la población se encuentra organizada con el proyecto, y de esta manera podamos trabajar de manera conjunta para que nosotros podamos sobresalir ante este riesgo. Durante, se deberá alejarse de los postes eléctricos y cables caídos dentro del área inundada. Después, se procurará limpiar, desinfectar y evaluar las viviendas afectadas. Y así tenemos diferentes tipos de actividades para lo que es inundación. Accidentes laborales. Antes, se hará un comunicado a los centros de salud informando también que la obra ya va a iniciar, para que se encuentren preparados ante cualquier emergencia. Durante, debemos paralizar las actividades en la zona afectada donde ocurrió el accidente. El personal retornará cada uno a sus actividades destinadas antes del accidente. Antes, al realizar diferentes actividades donde se esté trabajando con equipos y maquinarias, se tendrá un control drástico. Estos deben estar retenidos en caso de pase de personal. En este caso, para evitar accidentes, los vehículos tienen que reducir su velocidad también, como se ve en esta descripción, ya que si se sobrepasa la velocidad que va a estar programada en obra, podemos generar algún tipo de accidente grave. Durante, se evaluará la situación y se brindará atención a los afectados de acuerdo al nivel de gravedad.
o en otro caso también se hará el traslado del personal afectado al centro de salud. Después, en este caso también el personal va a retornar a cabo unas actividades que han sido destinadas antes de que pase el accidente. Ante actividades sísmicas, antes se tendrá en cuenta un diseño sismo resistente en el proyecto, basándonos en el Reglamento Nacional de Edificaciones. En este caso tenemos que tener como prioridad este diseño sismo resistente, ya que la norma, el Reglamento Nacional de Edificaciones, nos obliga a que nuestros proyectos sean sismo resistentes en caso que se ubiquen en alguna zona o tengan algún tipo de características. Se paralizarán las actividades de construcción. Después, se deberá hacer una evaluación de los daños en las instalaciones, concluyendo con una reparación o demolición, según lo analice el especialista estructural. Y así tenemos diferentes actividades que se realizarán antes, durante y después, en este caso, para evitar este riesgo en actividades sísmicas. 5. Etapa de cierre, de ejecución de obra y etapa de abandono. En este caso, para la etapa de cierre, de ejecución de obra, después de terminar con las actividades que se realizarán en el proyecto, se efectuará el cierre de diferentes instalaciones temporales, para así evitar la contaminación del suelo y el agua por causa de residuos sólidos y líquidos abandonados, evitando también efectos negativos en el paisaje, teniendo en cuenta que estas áreas deben ser entregadas en las mismas condiciones iniciales. En este caso tenemos estos 3 ítems. Para la etapa de cierre se desmantelarán las instalaciones temporales, por ejemplo los almacenes, los baños portátiles, casetas, vestuarios, contenedores, etc. El siguiente, se removerán los pavimentos de concreto que han sido utilizados en diferentes actividades. Se reacondicionarán los caminos que se utilizaron como acceso durante la ejecución del proyecto. Para lo que es la etapa de abandono, en el caso que se decida dar por terminada de manera definitiva la operación del proyecto, se iniciarán actividades para el cierre final, por lo que se realizarán las siguientes actividades: realizar la desmovilización de los equipos y maquinarias y demás, remover las estructuras temporales, no deberá quedar ningún equipo ni maquinaria que no se encontrara antes de iniciar el proyecto, y también se realizará el desmantelamiento y abandono de canteras que se explotaron para las obras civiles del proyecto. Les agradezco mucho por su atención, y en este caso haríamos una conclusión de esta exposición, que sería que se debe priorizar lo que son las actividades que se han descrito en este tiempo, para poder evitar diferentes tipos de riesgos, para poder evitar la contaminación ambiental en nuestra zona de proyecto. Y muchas gracias por su atención.